Iniciamos este deep dive con un apellido que, bueno, resuena con muchísima historia: Córdoba. Tenemos aquí un informe bastante detallado y la idea es ir más allá del nombre de la ciudad, ¿no? Explorar el linaje. Vamos a ver cómo este apellido viajó por tres caminos principales: la nobleza de la Reconquista, la diáspora sefardí y, bueno, y cómo llegó y se arraigó en América, sobre todo en Venezuela. Exacto. Es fascinante cómo un apellido puede ser testigo de tanto: invasiones, imperios, exilios. Y como bien dices, el origen es toponímico, o sea, viene directamente de la ciudad de Córdoba, que fue un epicentro cultural, político, durante siglos. Entonces, a ver, vayamos al punto de partida clave. La Reconquista de Córdoba, 1236. Ahí es donde nace el apellido como tal. Ujú, sí. Después de la conquista, las nuevas élites, las cristianas que repoblaron la ciudad, empezaron a usar de Córdoba. Al principio era solo para indicar de dónde venían, ¿no? Pero rápidamente dejó de ser solo geográfico. Se convirtió en un símbolo de estatus, una conexión con esa ciudad tan prestigiosa que acababan de, digamos, recuperar. Pero el nombre del lugar, Córdoba, es mucho más antiguo que eso, ¿verdad? Muchísimo más. La etimología de Córdoba parece ser prerromana. Quizás ibérica, turdetana, no hay consenso total. Una teoría sugiere Ciudad del Río, por el Guadalquivir. Pero lo realmente notable es su resiliencia, ¿sabes? Sobrevivió a la romanización, se transformó en Curtuba durante el Califato, que fue una época de esplendor increíble, y luego fue recristianizada. Pero el núcleo del nombre, de alguna forma, perduró. Y fíjate, para quienes investigan sus raíces, hay un detalle que mencionas: la variante Córdoba con V. ¿Qué nos dice eso? Exacto. Esa variante con V aparece bastante en registros coloniales, sobre todo en Nueva España, en zonas como Nuevo México. Podría indicar rutas migratorias distintas, quizás oleadas diferentes de colonos, o simplemente adaptaciones fonéticas locales, ¿no? Por eso es súper importante buscar ambas formas, con B y con V, cuando uno hace genealogía. Entiendo. Y esa conexión con el poder, con el estatus, se fortaleció muchísimo con algunas familias en particular. Definitivamente. El apellido, digamos, alcanzó su máximo brillo con la Casa de Fernández de Córdoba, los famosos duques de Cabra, y de ahí salió Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, un héroe militar, ¿eh? Su fama en toda Europa elevó el apellido. Lo hizo sinónimo de alta nobleza, de poder militar. Incluso, resulta que había cláusulas en contratos matrimoniales para asegurar que el apellido siguiera, que no se perdiera. ¡Qué interesante! Pero esta historia de nobleza cristiana tiene como un reverso, ¿no? Una conexión judía también. Así es. Antes de la expulsión de 1492, Córdoba o Córdoba ya era un apellido usado por familias sefardíes. Y para ellos no era solo el nombre de un lugar. Era un recordatorio del esplendor de Curtuba, donde la comunidad judía tuvo un florecimiento intelectual, social, tremendo. Llevar el apellido era, en cierto modo, llevar esa herencia consigo. Y esta dualidad cristiana y judía generó tensiones, conflictos. Totalmente. Ahí entra en juego toda la obsesión del siglo XVI con la pureza de sangre. Hay un texto bastante infame, El Tizón de la Nobleza Española, de 1560, que se dedicó a señalar supuestos ancestros judeoconversos en linajes nobles, incluyendo a los de Córdoba. Esto generó una tensión social enorme. Demuestra cómo el mismo apellido podía ser, un escudo de prestigio o un blanco para ataques, para sospechas. Dependía mucho del contexto. Fascinante cómo un nombre puede tener tantas capas. Y de España, claro, el apellido salta a América. Mencionaste Nueva España, pero ¿qué pasó en Venezuela? ¿Cómo llegó ahí? Venezuela es un caso muy interesante. La llegada sigue un patrón muy específico, el que llaman eje canario andaluz. La mayoría de los primeros pobladores europeos que llegaron a ciertas zonas venían de Andalucía y, muy importantemente, de las Islas Canarias. Ellos trajeron el apellido Córdoba y se asentaron principalmente en el oriente del país, sobre todo en la isla de Margarita, que era un punto clave en las rutas iniciales. Hay que aclarar que no es que la gente local lo adoptara, no. Fue importado y heredado por estas familias migrantes, andaluzas y canarias. Por eso su distribución en Venezuela es un poco esporádica. ¿Y por qué esa conexión tan fuerte con Canarias, específicamente para Venezuela? Bueno,
Canarias funcionó como un puente logístico y humano para la colonización del Caribe. Había incentivos de la corona, redes comerciales, todo eso facilitó esa migración específica hacia las costas venezolanas. Y el oriente fue de las primeras zonas con asentamientos estables. Entiendo. Entonces, si alguien hoy busca sus raíces venezolanas y tiene el apellido Córdoba, la pista es mirar hacia el este, hacia las islas. Exacto. La clave genealógica para conectar una familia Córdoba de Venezuela con su origen en la península, muy probablemente, esté en los registros parroquiales de Canarias y, bueno, secundariamente en Andalucía también. Recapitulando un poco, entonces vemos como tres grandes corrientes llevando este apellido, ¿no? La cristiana noble de la Reconquista, la aristocrática potenciada por figuras como el Gran Capitán, y la sefardí o conversa, cargada con la memoria de Córdoba y todas las complejidades de la asimilación después. Precisamente, es un apellido con una carga histórica, inmensa. Nos lleva desde la Iberia prerromana, el esplendor andalusí, la Castilla nobiliaria, hasta cruzar el Atlántico por esa ruta tan particular, la Canario-Andaluza, hacia el Caribe venezolano. Una trayectoria increíble. Y para cerrar, nos queda una pregunta flotando, algo para pensar. Sabiendo que este apellido lo usó tanto la élite cristiana para afirmar su estatus, como las comunidades sefardías, quizá para navegar tiempos difíciles, para asimilarse, ¿qué historias no contadas sobre adaptación, sobre supervivencia, sobre cómo se negociaba la identidad podrían estar esperando en esos archivos parroquiales de Andalucía o de Canarias para quien investiga hoy el linaje Córdoba?